Bueno, a ver si ahora el audio ya vamos bien, ¿no? Pues vamos a empezar. Buenos días a todos y a todas. Bueno, son ya 6 las jornadas de promoción para la autonomía personal en enfermedades raras que organizan en el centro. La verdad que después de 15 años que llevamos funcionando como centro de referencia, pues posiblemente sea una de las jornadas que tienen más tradición y que más conocimiento se está generando a lo largo de los años. Es cierto también que muchas veces, lo hablábamos antes de entrar aquí, que cada vez está siendo más difícil reunirnos presencialmente alrededor de una mesa, alrededor de un compartir espacios para poder reflexionar y poder pues vernos las caras. Pero bueno, aún así nosotros queremos seguir apostando por la presencialidad, y también, aunque no es en streaming, también esto va a quedar grabado para que una vez colgado en nuestra página web pueda verlo todo el mundo, para que el acceso a este conocimiento también llegue a todo el mundo. Es cierto también que en estos momentos que vivimos, el tema online perdón, es un tema importante y prioritario para mucha gente que no puede trasladarse a Burgos en este caso concretamente, ¿no? Pero bueno, yo espero que a lo largo de la mañana se vayan incorporando más profesionales, más personas interesadas, familiares y personas afectadas que puedan aprovechar y podamos compartir también los espacios que vamos a tener de convivencia y de compartir experiencias y conocimientos. Lo primero de todo es agradeceros a vosotros que estáis aquí, vuestra participación. Sé que venís de diferentes ámbitos, veo familiares, veo profesionales, veo personas afectadas también que están hoy esperando ya que empecemos la jornada. Primero, en lugar de dar las gracias a María Dolores Fernández y a María Auxiliadora Duarte, que son las que van a dar los testimonios y que ya están por aquí, ¿vale? Para que ellos también puedan aportar, y creemos que es fundamental el poder compartir esas experiencias inevitablemente de las personas afectadas. Sin su testimonio y sus experiencias sería poco fiable todo lo que podamos hacer y generar de conocimiento. Y luego también pues me gustaría también agradecer a todas las que vais a participar como ponentes: fisios, logopedas, terapeutas ocupacionales, Paula Blanco, perdón, Vanessa Martínez, Aina Gaya, Alicia Eras, Elizabeth Molina, Lucía Pel Castilla, creo que no me dejo a nadie. Bueno, pues que algunos ya estáis por aquí, otras vais a llegar o llegaréis a lo largo de la jornada, y bueno, pues agradeceros a todas ese esfuerzo por estar aquí y poder hacer que esta jornada sea posible y tenga sentido. Y por otro lado también agradecer pues a las compañeras que tengo aquí conmigo principalmente, aunque también está por ahí Begoña, está Almudena, bueno, seguro que me dejo a alguien, pero por eso que muchas veces vamos a generalizarlo, ¿no? El agradecimiento a todo el personal y a todos los profesionales del centro que hacen cada día posible este tipo de jornadas. Y yo sé que María Jesús, Sonia o Silvia, que están aquí conmigo, pues les oía muchas veces en el despacho de al lado con Begoña organizando las jornadas y preparándolas, que no se hace en poco tiempo, sino que hace falta tiempo para organizarlo bien, para pensar en personas que aporten y que den valor a las jornadas, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a María Jesús, a Sonia, a Silvia, que están representando al resto de los equipos que van a estar durante toda la jornada aquí en el centro. Y ya terminar, también deciros que el centro también tiene su sentido claro en promover la autonomía personal. Y por esta razón, esta jornada tiene un sentido muy profundo en el plan estratégico y en la misión de este centro.
Para eso también estamos y para eso intentamos trabajar día a día para promover esa autonomía personal, para conseguir que los proyectos de vida de las personas, gracias a nuestro expertise, a nuestro conocimiento, pues consigan llevarlos a cabo y tengan apoyos y tengan asesoramiento y tengan pautas y recomendaciones y experiencias y buenas prácticas, que hoy también creo que va mucho sobre eso, sobre las buenas prácticas y casos reales que nos pueden servir para nuestro trabajo diario, y con un objetivo claro, que tengamos a la persona en el centro. Siempre tenemos que tener claro que las personas son el objetivo principal y que solamente conociéndolas, participando y coparticipando con ellas, con las personas afectadas y las familias, conseguiremos que todo lo que hagamos tenga un sentido real y efectivo para ellas. Quisiera en este momento, y ya yo no soy mucho de manifestar estas cosas en jornadas, pero bueno, creo que hay ahora mismo una situación en Valencia y alrededores, claro está, que está siendo muy dura, y nos vamos a acordar en este caso de todas las personas que lo están pasando mal, de las personas que han fallecido, por supuesto, pues las condolencias para todo el mundo, pero principalmente que las personas que ahora tienen que enfrentarse a la realidad del día a día, pues tengan todos los apoyos y consigan todos los recursos necesarios con el apoyo de todos, ¿no? Y en este caso, pues a todas las personas afectadas con enfermedades raras y las familias que viven en esas zonas, que en muchos casos pues han quedado sin vivienda, se han quedado sin recursos, se han quedado igual sin apoyos, incluso sin consultas sanitarias o sin poder ser atendidos durante todo este tiempo que está durando, y posiblemente, y esperemos que sea poco, ¿no? Todos los apoyos educativos, todos los apoyos laborales que van a necesitar las personas afectadas por una enfermedad rara y las familias en especial, y en general por todas las personas que van a necesitar esos apoyos, porque nosotros también estemos ahí y podamos apoyarles, y desde el Centro Querer también yo creo que tenemos un recordatorio, y el apoyo en lo que podamos también lo vamos a hacer. Así que sin más, inauguramos las sextas jornadas de promoción de la autonomía personal y enfermedades raras. Agradecer de nuevo aquí a las compañeras todo su esfuerzo, que ha sido mucho, y eso hay que reconocerlo, y por supuesto a todos vosotros también por estar ahí. Así que muchas gracias, y cuando queráis podemos empezar. Gracias, Aitor. Buenos días a todos. Vamos a iniciar el día con Paula, y os la voy a presentar. Paula Blanco es fisioterapeuta, especialista en fisioterapia respiratoria y neurológica. Trabaja en el Centro Equilibrio de Burgos. Máster en fisioterapia respiratoria por la Universidad Autónoma de Madrid y experto en fisioterapia neurológica por la Universidad Complutense. Doctora en cuidados en salud por la Universidad Complutense. Su tesis doctoral ha sido Evaluación de la calidad de vida y tolerancia al ejercicio en niños, adolescentes con fibrosis quística. Está muy relacionada e involucrada con las enfermedades raras. En 2015 ya estuvo con nosotros aquí realizando sus prácticas mientras acababa la carrera, y realizó su trabajo fin de grado sobre abordaje del equilibrio en un paciente pediátrico con malformación de Arnold Chiari. Posteriormente ha realizado numerosos talleres y ponencias sobre enfermedades raras en nuestro centro y fuera. Así que nada, agradecerla que venga a compartir con nosotros todo lo que sabe, o algo de ello, y cuando quieras, Paula. Perfecto. Vale, ¿se oye bien? ¿Sí, no? Perfecto. Voy a cargar presentación. Vale, pues muchísimas gracias, Sonia, por la presentación. Gracias, Aitor, por la bienvenida. Para mí es un enorme placer estar en estas jornadas, porque yo he estado sentada ahí muchas veces escuchando a otros profesionales, a otras personas afectadas con enfermedades poco frecuentes, y he aprendido mucho de ellas. Entonces, tener esta oportunidad de exponer parte de mi labor con un caso clínico es para mí un auténtico placer.
Vamos a hablar en esta primera ponencia sobre fisioterapia respiratoria en enfermedades poco frecuentes. Vamos a hablar de una variante del síndrome de Klinefelter y es un caso clínico que he tenido este año en clínica y me parece interesante traerlo a colación aquí porque bueno, me ha tocado investigar sobre esta enfermedad y adaptar la intervención, entonces quiero contaros un poquito esta experiencia. Vamos a hacer una breve introducción sobre fisioterapia respiratoria. Me ha parecido interesante traerlo porque lo que yo me encuentro en clínica muchas veces es que esta especialidad se conoce o que no se conoce para nada. Entonces vamos a hablar un poquito de ella y sobre todo cómo participamos dentro de las enfermedades poco frecuentes. Hablaremos después un poquillo del síndrome de Klinefelter en general y luego hablaremos de un caso clínico en concreto. Vale, esta es la definición oficial de fisioterapia respiratoria, es de la American Thoracic Society y de la European Respiratory Society. Lo que pasa que a mí me parece que ha quedado un poco, bueno, pues un poco fuera del abordaje global que en realidad los profesionales hacemos. Nos dicen que la fisioterapia respiratoria es la intervención integral basada en una evaluación exhaustiva del paciente, seguida de terapias adaptadas a este, que incluyen, entre otras cosas, entrenamiento físico, educación y cambio del comportamiento. A mí me gusta incluir que las técnicas siempre son individualizadas. Nosotros en la carrera y en los másters estudiamos clínicas en global, pero en líneas generales no todo lo que aprendemos por protocolo se puede aplicar a todos los pacientes. Y sobre todo a mí me gusta empoderar al paciente, que sea lo menos fisioterapia dependiente, porque nosotros no estamos 24 horas al día con ellos. En enfermedades poco frecuentes y en otras muchas patologías se dan ocasiones en las que no hay un sanitario cerca o en la que nosotros no podemos estar acompañando en ese momento, y me gusta mucho que las personas entiendan lo que les está pasando en cada momento y cómo poder abordarlos ellos en primer lugar, y si luego necesitan ayuda de un sanitario poder acudir cuando es necesario, ¿no? Todas estas técnicas están diseñadas para mejorar el estado físico y psicológico de las enfermedades, de las personas con enfermedades respiratorias crónicas, dice la definición, desde mi punto de vista también agudas, ¿vale? Veremos que en el caso clínico es una afectación respiratoria en su momento agudo, aunque se sospecha que podría haber algo crónico previo no diagnosticado. Veremos que también estas cosas se dan en la práctica clínica y también intentamos, por supuesto, promover la adherencia a largo plazo, es decir, no se puede quedar el aprendizaje en la sesión y que el paciente salga por la puerta y no se acuerde de nada, ¿no? Hay que hacer deberes en casa, como digo yo, y hay que intentar pues normalmente una involucración de la familia y también que un entorno que favorezca el poder realizar las técnicas que tienen que hacer en casa de la mejor forma posible. He puesto estas imágenes de diferentes técnicas que hacemos en fisioterapia respiratoria. Como podéis ver, abarcamos todos los grupos de edad, desde personas adultas que pueden tener una afectación más crónica, pero también tratamos a niños pequeñitos desde el momento de nacimiento que pueden tener problemas respiratorios. Como podéis ver, las técnicas son súper diferentes, desde higiene nasal para favorecer aclaramiento de la vía aérea superior, también tratamientos de vía aérea inferior. En el segundo caso, en la segunda imagen que veis que estoy con un bebé. La tercera imagen de la parte superior es entrenamiento de la musculatura respiratoria. No sé si se conoce este término, pero vamos a hablar de ello más adelante. He traído también diferentes dispositivos para que veáis en qué consiste esto. Muchas técnicas de expansión pulmonar. Podéis ver abajo un inspirómetro incentivo que probablemente podéis conocer porque es lo que más se conoce de la fisioterapia respiratoria en el ámbito hospitalario. Y luego también cómo el entrenamiento físico se ha vuelto un pilar fundamental en nuestra forma de tratamiento porque hemos visto que mejora la calidad de vida en prácticamente todos los pacientes. En cuanto a la fisioterapia respiratoria en enfermedades poco frecuentes, también nos encontramos en la clínica directamente patologías que tienen afectación pulmonar, como pueden ser la fibrosis quística, de la que yo he podido investigar y conocer en gran medida. Normalmente además son pacientes que hacen las técnicas de fisioterapia respiratoria de forma prácticamente excelente porque las necesitan a diario, a pesar de que ha mejorado mucho su calidad de vida debido a la
al impulso del desarrollo de ciertos medicamentos que han mejorado notablemente su calidad de vida. Las técnicas de fisioterapia respiratoria, algunos de ellos la siguen necesitando, y sobre todo aquellos que no pueden tomar esta medicación. Otras patologías como la fibrosis pulmonar idiopática, la distinesia ciliar, la hipertensión arterial pulmonar, pues son patologías en las que tenemos muy en mente, o normalmente el equipo médico tiene muy en mente derivar a fisioterapeutas respiratorios, porque ya hay una afectación pulmonar muchas veces desde el momento del nacimiento, o si va apareciendo en el tiempo. Entonces, pues bueno, digamos que la figura del fisioterapeuta respiratorio en estas patologías suele estar bastante presente. Sin embargo, otras patologías que pueden tener afectación, he puesto muscular, pero bueno, neuromuscular, como puede ser la ELA, la atrofia muscular espinal, otras enfermedades neuromusculares como el síndrome de Steiner, síndrome de Duchenne, encefalopatías y un largo etcétera de patologías o síndromes poco frecuentes, suele pasar, y lo veremos más adelante también, que llegamos en el momento en el que ya hay una afectación respiratoria grave, sin poder tener oportunidad de hacer un trabajo correcto de prevención de estas complicaciones. También cada vez estamos más frecuentes. Yo creo que después de la pandemia que tuvimos con el COVID, muchas de estas personas también fueron afectadas, por desgracia, por este virus, y empezamos a entrar más de lleno, ¿no?, en reconocer a esta especialidad y darle también la importancia, y sobre todo a mí lo que me importa es conocer, ¿no?, conocer que existe esta especialidad y que puede ayudar en muchos casos. Ya centrándonos en enfermedades neuromusculares, luego el síndrome del que hablaremos tendrá parte de la sintomatología que vamos a comentar en esta rueda, pero esta rueda es para enfermedades neuromusculares en general. ¿Qué pasa en las enfermedades neuromusculares? Normalmente a lo que se da importancia, ¿no?, es una alteración de la contractibilidad muscular que puede afectar luego a toda la masa ósea, pero principalmente, y lo que más nos interesa a nosotros, es a la afectación en la caja torácica. Al igual que un paciente con espasticidad, que podemos tener más en mente, puede tener un acortamiento de bíceps y hacer que el brazo no se mueva normalmente, cuando se altera la musculatura respiratoria, diafragma y musculatura accesoria, de la que hablaremos también posteriormente, aparece una disminución en el movimiento de la caja torácica. Cuando hay esta rigidez, ya estamos haciendo que los pulmones tengan que intentar vencer una resistencia extra que normalmente no tendrían que vencer, y eso limita mucho el desarrollo pulmonar correcto en el caso de los niños, y en el caso de los adultos empezamos a ver que es más frecuente que tengan problemas respiratorios. Hay una característica del pulmón que se llama la complianza pulmonar, que significa que el pulmón, si nos lo imaginamos como un globo, es capaz de elastificarse y tener un gran volumen en su interior, y luego de colapsarse para expulsar todo el volumen, ¿no? Esta propiedad se llama complianza, como bien indicaba, o compliance en inglés, que también lo podéis ver así, y es una característica que todos nosotros necesitamos para respirar de forma correcta. Pero si hay una caja torácica que nos impide esa apertura de ese volumen respiratorio, la caja torácica se vuelve rígida y esta complianza disminuye. Cuando disminuye esta complianza, entra menos volumen en el interior del pulmón, es mucho más difícil expulsar secreciones y es mucho más fácil que haya otras complicaciones como pueden ser neumonías, bronquitis, bronquiolitis, etcétera. Entonces, sobre todo recalcar esa parte, ¿no?, que muchas veces dentro del campo de las enfermedades neuromusculares nuestro trabajo empieza cuando hay ya un acúmulo de secreciones y cuando ya hay infecciones respiratorias. Lo veremos también en el caso clínico que indicaré después, pero como veis en la rueda hay mucho trabajo previo antes que se puede hacer, que sobre todo sería un trabajo, como indico, de prevención, ¿vale? Entonces, bueno, muy interesante tener en cuenta que todo el equipo multidisciplinar, neurólogos, neumólogos, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, logopedas, psicólogos, trabajadores sociales, etcétera, conozcan también esta especialidad, porque muchas veces vemos en consulta algo que nos llama la atención o que nos dice, mira, quizás necesites una valoración por parte de un fisioterapeuta respiratorio que te dé pautas para intentar prevenir que posteriormente tengas complicaciones.
al igual que es preventivo vacunarse, ¿no? Para no tener gripe a lo largo del invierno, o si la tenemos, tenerla con la menor sintomatología posible, pues es interesante hacer trabajo de forma respiratoria para prevenir estas complicaciones, sobre todo en estos pacientes. ¿Qué síntomas podemos ver asociados en estos pacientes? En primer lugar, la dificultad respiratoria. Suelen ser pacientes que tienen una frecuencia respiratoria mayor a la normal, respiran más veces por minuto y con una sensación de dificultad. Vemos que su musculatura respiratoria, musculatura del cuello, intercostal, diafragma, hacen mucho trabajo para simplemente respirar. También son pacientes que pueden tener sensación de disnea, esa sensación de ahogo que aparece ante una actividad que más o menos puede tener un requerimiento de oxígeno normal. Ellos ya sienten ahogo. Puede haber expectoración, evidentemente, acúmulo de secreciones en las vías aéreas, puede aparecer tos, puede aparecer dolor torácico por el acúmulo de esas secreciones. Otros síntomas ya más asociados a infecciones pueden ser la fiebre y también muchas veces la somnolencia, la apatía, el cansancio. Eso también lo podemos ver los profesionales en consulta, pues que conocemos a una persona que hace sus sesiones de fisioterapia estupendamente bien y de repente empezamos a ver como que sus niveles de energía están bajos, ¿no? Nos puede indicar que algo está pasando, aunque otros síntomas no hayan aparecido de momento. Vale, y vamos a meternos de lleno ya con el síndrome de Klinefelter. En este caso, como veis, he traído un síndrome poco frecuente. Además, en este caso es una variante muy poco frecuente, en los que, como vamos a ver en la sintomatología a continuación, no hay una afectación respiratoria de base. El paciente del que hablaremos posteriormente nunca había acudido a una consulta de neumología hasta este año, ni había tenido problemas respiratorios, ni mucho menos, pero veremos cómo al final necesito de este tipo de terapia. Hablando del síndrome de Klinefelter, es una afectación genética que se produce en el sexo masculino y hay una copia adicional del cromosoma X. Esta sería la variante más común, de cariotipo 47, aunque hay otras alteraciones como son el cariotipo 48 y 49. Este último solo ocurre en el 5% de los casos, es el menos frecuente y es el que vamos a ver posteriormente en el caso clínico. Es un síndrome que se encuentra en 1 de cada 600 nacimientos varones. Yo en su momento, cuando este paciente vino a consulta, pues lo primero que hice, y creo que hacemos todos los profesionales cuando nos llega un síndrome poco frecuente, es informarnos, buscar evidencia científica al respecto, ver si hay una asociación de pacientes, buscar si hay alguna intervención de fisioterapia que ya haya sido probada con estos pacientes. Y bueno, encontré muy poquita información al respecto. Sí que he traído este esquema que es de la Asociación Española y también me permitió conocer aquellos síntomas de este síndrome que podían haber dado lugar al problema que posteriormente tuvo mi paciente. Vemos que afecta a los bebés recién nacidos, ya son peques que tienen la musculatura muy débil, suelen tener hipotonía, un desarrollo motor más lento de lo normal. Cuando van creciendo empieza a verse que el torso no crece de forma similar al resto del cuerpo. Son pacientes que tienen las piernas muy largas, suelen tener gran altura, pero el torso suele ser muy pequeño. Entonces ya sabemos que desde niños puede haber una limitación a nivel torácico que les haga expandir los pulmones de forma normal. Sigue habiendo menor masa muscular que en casos normales y son peques que tienen bajos niveles de energía. Les vemos caminar como con cierta desgana, se cansan muy pronto de hacer cualquier actividad y eso también lo tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer técnicas porque se fatigan muy pronto. Otra sintomatología también de estos pacientes es que tienen los testículos pequeños y firmes, un desarrollo diferente del tejido mamario, que es más grande de lo normal, y también desde el periodo infantil los huesos son más débiles, también importante tenerlo en cuenta a la hora de realizar terapias. En mi caso, veremos posteriormente, el paciente es un paciente adulto, entonces toda la sintomatología que os he ido comentando va avanzando en el tiempo y
y esta masa muscular se sigue deteriorando. Además, pues al igual que nosotros, a partir de cierta edad la masa muscular disminuye y se afecta más el tejido muscular y también el tejido óseo, pues en estos pacientes este punto llega antes, también importante tenerlo en cuenta. Vale, vamos a hablar ya del caso clínico. He puesto en la parte izquierda temporalmente cómo ha ido ocurriendo, también para que veáis cómo ha sido el tratamiento adaptado a los diferentes periodos del desarrollo de las sesiones, y también para que veáis cómo ha sido la evolución, porque al final yo con este paciente no he tenido 2 sesiones iguales, ni mucho menos. Ha habido diferentes momentos en los que nos hemos tenido que centrar en diferentes objetivos. Entonces, bueno, vamos a hablar desde el principio. El paciente acude a la consulta en enero de 2024, de este año, y es un paciente de 38 años. Acude con su familia, con su padre y su madre. Me entregan los informes clínicos. Vemos que tiene síndrome de Klinefelter, y asociado a este síndrome, también bastante frecuente, por lo que he podido ver en diferente evidencia científica, tiene una cardiopatía congénita con una alteración subaórtica y con estenosis pulmonar que fue intervenida años antes por vía esternotomía. Entonces, añadido a la sintomatología que comentábamos antes, además este paciente tuvo una esternotomía, lo que nos puede indicar que hay una alteración importante a nivel de movilidad de la caja torácica, sobre todo hacia anterior, ¿vale? Digamos hacia adelante. En principio no le había causado ningún problema, pero también me indica la familia que después de esta esternotomía parece ser que ha aparecido cifoscoliosis. Normalmente no tiene por qué estar asociado una esternotomía a la aparición de cifoscoliosis, pero sí que es verdad que cuando hay un cierre importante y hay alteración postural, puede aparecer otras alteraciones a mayores. Y también el paciente tiene trombosis venosa profunda, por lo que podemos ver que en realidad a nivel respiratorio seguro que había algo de limitación antes, aunque no hubiese sido tratada. ¿Cuál es el motivo de la consulta de este paciente? Me indican que el paciente ha estado 20 días ingresado en el Hospital Universitario de Burgos por una neumonía bilateral que empezó en el pulmón derecho y que fue el pulmón que más se afectó. Posteriormente, además, en este pulmón hubo un derrame pleural, y lo que ellos vieron en el paciente no fue tanto la expulsión de secreciones, sino un aumento de la taquipnea, un aumento de la frecuencia respiratoria. En el informe clínico, los padres me indican que aparece que el paciente tiene insuficiencia respiratoria crónica agudizada, pero los padres me indican que ellos nunca habían visto en los informes médicos de su hijo que hubiese una insuficiencia respiratoria crónica. Entonces, para ellos es como una sorpresa descubrir pues que había una afectación respiratoria en su hijo y que nadie les hubiese dicho nada. Aquí pueden ocurrir 2 cosas. Una, que el neumólogo en ese momento sospechase que había daño respiratorio previo y lo indicase en el informe, o que haya aparecido esta neumonía y ya sospechen que va a ser muy difícil que se recupere al 100% de ella, y ya ponen el término insuficiencia respiratoria crónica para que se tenga en cuenta en el futuro. El paciente viene con un compresor de oxígeno portátil, es el que veis en la imagen superior. No sé si conocéis los compresores de oxígeno, habrá familias que estén súper familiarizados con ellos y otras que no. Un compresor de oxígeno portátil de este tipo suele ser pulsátil, y eso significa que el oxígeno entra a golpes, ¿vale? No entra de forma continua, sino que entra un golpe de oxígeno, descansa un rato la maquinilla, entra otro, etcétera. Y se puede utilizar en insuficiencia respiratoria que no es muy grave. Otros pacientes no lo toleran. El paciente viene pautado con oxígeno de 3 litros durante 24 horas. Usan el compresor que veis en la imagen inferior, que es un compresor de oxígeno continuo, y que tiene que estar usándolo con sus gafitas nasales durante todo el día. Y en la calle utilizan el compresor portátil, que es con el que vinieron a la consulta. Además, a mayores, el
el neumólogo les recomendó usar Seretide, que ya lo usaban en el hospital, y seguir con ello hasta la siguiente revisión médica para ver si se podría quitar o no. El Seretide es un broncodilatador que lo que hace es abrir los bronquios para que el aire entre mejor, así a grandes rasgos. Entonces, lo que le sorprendió a la familia de este paciente, en este caso la madre de este paciente es sanitaria, es que en el informe de alta ponía continuar con técnicas de fisioterapia respiratoria. Ella llegó a su casa, vio eso y dijo, jolín, pues es que en realidad sí que pasó un fisioterapeuta durante el ingreso hospitalario durante 2 días para ver cómo respiraba y para enseñarle a respirar mejor, pero nos hemos ido del hospital sin saber qué es lo que tengo que hacer en casa, ¿no? Entonces deciden venir a consulta para ver si se puede hacer algo más para acelerar este proceso y que cuanto antes recupere el paciente la autonomía que había perdido y sobre todo su calidad de vida. Entonces yo le pregunto a la familia y le pregunto al paciente, ¿cuáles son vuestros objetivos? ¿Qué os gustaría de aquí a unos meses conseguir de estas sesiones de fisioterapia respiratoria? Lo primero que me indican es evidente, es reducir el uso del oxígeno, depender menos del oxígeno, y eso les estaba limitando mucho en actividades de su vida diaria. Es un paciente que acudía a una asociación, eso se vio limitado porque el compresor portátil, si lo conocéis, tiene una autonomía de 2 horas y a las 2 horas pues hay que volver a cargarlo, y el compresor de oxígeno continuo que se tiene en casa es enorme. Entonces el paciente había tenido que dejar de hacer una de las actividades que más le gustaba, que era ir a la asociación, estar con compañeros, recibir terapias como logopedia, fisioterapia, terapia ocupacional, etcétera, porque no podía acudir al centro más que las 2 horas que le podía permitir el oxígeno portátil. También me indican que en cuanto salen a andar con el compresor a dar un paseo corto por la calle, disminuye, hay un aumento de la disnea, entonces necesitan disminuir esa sensación de ahogo o gestionarlo mejor para cada vez poder andar un poquito más o para hacer cualquier otra actividad que al paciente le apetezca. También, por supuesto, mejorar la calidad de vida. Han tenido que adaptar toda la vida familiar para tener en cuenta los cuidados que en el momento del alta necesitaba este paciente. Y también me indican que, a pesar del alta y que les han indicado que la neumonía está resuelta, el paciente sigue teniendo secreciones y que no saben cómo gestionarlas. Y por último, si fuese posible, reducción de la medicación, en este caso del broncodilatador, que es un pulverizador. Si todos podemos conocer el Ventolin típico que tienen los asmáticos, ¿no? Pues se toma con una cámara espaciadora y con una mascarilla, y en este caso, pues bueno, hacer las pautas de forma correcta era un poquito complicado. Tras la información que me da la familia, que la verdad que ya es bastante, el informe médico era muy bueno, la familia estaba muy atenta y conocía bastante lo que le había pasado a su hijo, pues yo ya tengo bastante información y con ello procedí a realizar la valoración de fisioterapia respiratoria. En este caso, ¿qué valoramos, ¿no?, los fisioterapeutas respiratorios en la primera consulta? Pues en primer lugar el patrón respiratorio. Ya la propia familia me había indicado que había taquipnea, así que podemos intuir que el paciente respiraba más veces por minuto. Eso es muy fatigoso para luego realizar cualquier actividad de la vida diaria. Tiene un volumen corriente muy pequeño, una ventilación superficial, respira, ¿vale? Entra muy poquito aire y sale muy poquito aire. Eso aumenta el espacio muerto, que es el espacio en los que no se produce intercambio gaseoso, es el espacio del pulmón en el que no ha entrado oxígeno nuevo. Entonces ese espacio muerto estaba aumentado después de este episodio de neumonía, tenemos que volver a recuperarlo. También en este caso, y hablaremos posteriormente de ella porque es un término que me parece interesante que las familias conozcan y también otros profesionales, apareció respiración paradójica. Esto aparece cuando la musculatura respiratoria no se activa de forma correcta. Y había signos de aumento de trabajo respiratorio, activa mucho, y lo veremos luego en un vídeo, la musculatura del cuello trapecio para simplemente poder respirar.
Realizamos una auscultación también, valoramos si hay algún área que no se estaba ventilando correctamente, estas áreas de espacio muerto que comentaba anteriormente, y también si sigue habiendo o no secreciones. Realizamos también un examen torácico, en este caso ya nos habían indicado que había cifoescoliosis, y también a simple vista y testándolo con las manos se ve que la caja torácica no se expande de forma adecuada. También valoré la fuerza de la tos, ahora os explico un poquillo cómo se realiza esto. Valoramos la saturación de oxígeno, pasamos cuestionarios de calidad de vida y también pruebas de tolerancia al ejercicio que voy a explicar a continuación. Vale, pues como os he indicado, la valoración fue en enero. El paciente acude con un compresor portátil y veo en primer lugar que la saturación de oxígeno es de 95 con el compresor, una saturación bastante buena. Entonces decidimos probar a quitar el compresor durante unos 5 minutillos y la saturación bajaba a 90, ¿vale? No es una bajada muy grande. Entonces, bueno, eso también me hace pensar que parcialmente su pulmón es bastante competente sin la presencia de oxígeno, lo que me da también a mí cierta libertad de trabajo sin el uso del compresor. Además hay que tener en cuenta que este paciente venía de fuera, entonces venir simplemente a terapia con el compresor más el viaje que tenían que hacer cubría mucho más de las 2 horas que el compresor portátil permitía, entonces también esa era una limitación incluso para acudir a la terapia. Entonces, bueno, ir entrenando la respiración sin el compresor portátil para mí era el objetivo prácticamente número 1. Veo en la valoración también claramente la cifoescoliosis que tiene el paciente, se ve la esternotomía que había y el poco desplazamiento de la caja torácica hacia la zona anterior. En la auscultación sí que escuchamos ciertas áreas de hipoventilación y aumento de secreciones, lo escuchamos con el fonendo, sobre todo en la zona basal derecha, entonces también me indica que es el pulmón quizá a incidir. Y valoramos con el PeakFlow. El PeakFlow es este aparato, podéis ver en pantalla también. Es un aparato que los fisioterapeutas respiratorios usamos bastante, yo creo que los logopedas también lo usan bastante para su trabajo. Se puede utilizar de diferentes formas, en este caso yo medí el pico flujo tos. Eso significa que estudiamos con qué fuerza el paciente es capaz de toser. La tos ineficaz es por debajo de 160 litros por minuto y este paciente en concreto tuvo 3 valores en la primera valoración, 130, 120 y 150. Es muy fácil de utilizar, se adapta la mascarilla a la nariz y a la boca del paciente y se le pide que realice una tos. Se desplaza en la escala el numerito hacia la fuerza máxima que ha realizado el paciente y eso nos indica el valor propio con el que nosotros trabajamos. Yo siempre digo que este tipo de pruebas son una foto del momento. Yo no sé si este día este paciente estaba muy motivado y hizo una tos estupenda o le pillé flojito, nervioso porque era la primera valoración y hizo una tos muy pequeña, pero en realidad es el punto de partida que yo tomo y es una valoración que realizaré posteriormente en el tiempo a ver si este pico flujo tos ha mejorado o no. Cuando el pico flujo tos es por debajo de 60 ya me indica que la musculatura respiratoria es muy débil, entonces bueno, necesitamos un pico flujo tos mucho más fuerte que nos permita movilizar secreciones en el caso de tener algún problema respiratorio como en este caso fue la neumonía. También realizando la valoración a este paciente descubro que el paciente realizaba natación antes de esta neumonía, entonces a mí esto me da una pista muy importante. Yo le pregunto, ¿y dentro de natación qué estilo hacías? Y me dice que lo que más le gustaba era bucear, entonces yo ahí descubro que el paciente sabe hacer apneas y eso para mí es muy importante porque las necesitaré posteriormente en mi trabajo y es otro de los factores que el paciente sobre todo me indica que quiere recuperar, ¿no? Porque era como la actividad deportiva que además le gustaba, ir a la piscina. Vale, he puesto esta diapositiva simplemente de forma muy simple y sin meterme mucho en cosas técnicas. Cuando todos nosotros respiramos y nos podemos poner la mano en el vientre y notarlo perfectamente, cuando nosotros cogemos aire, el pulmón se hincha, las vísceras junto con el diafragma descienden y sale la tripilla hacia afuera, ¿no? Se llena de aire la caja torácica, empujamos con el diafragma las vísceras y las vísceras salen hacia anterior
y cuando expulsamos el aire, las vísceras ascienden, el diafragma también, y expulsamos todo el aire por una diferencia de presiones. Esta respiración paradójica que os comentaba antes, que aparecía en este paciente y en muchos otros pacientes, ocurre lo contrario. Cuando se llena la caja torácica de aire en la inspiración, los pacientes no contraen de forma correcta el diafragma y lo que se produce es que las vísceras acompañan pero hacia adentro. Entonces ya es una resistencia a mayores que el pulmón tiene que vencer, produciendo de nuevo más fatiga y más sensación de disnea. También podéis ver en la parte izquierda de la diapositiva los músculos que participan en la respiración. Todos nosotros conocemos el diafragma como músculo por excelencia que participa en la inspiración, pero este diafragma, cuando sobre todo tiene problemas, cuando está en desventaja mecánica o cuando hay una debilidad muscular importante, es ayudado por musculatura intercostal externa y por la musculatura del cuello, escalenos, esternocleidomastoideo, trapecios, etc. Y además en la expiración participan todos los músculos del abdomen, como explicaba anteriormente, recto del abdomen, transversos, oblicuos, etc. Por lo que con este paciente tenemos que trabajar toda esta musculatura si queremos recuperar todos esos déficits que hemos visto en la valoración. Aquí pongo una imagen de la respiración paradójica, simplemente con que os quedéis que normalmente nosotros abombamos la tripa en la inspiración y que a ellos ocurre una alteración muscular que les hace meterla hacia adentro. Con eso me conformo. Vale, y por último en la valoración realizamos pruebas de tolerancia al ejercicio. Las pruebas de tolerancia al ejercicio, siempre que son posible hacerlas, es para nosotros un muy buen indicador para realizar valoraciones posteriores de nuestra intervención y ver si hay mejora o no, porque nos indican de forma un poco objetiva, nos permiten ver si hay cambios en la calidad de vida de este paciente, no solo a nivel de ejercicio físico, sino también a nivel de actividades de la vida diaria. En este caso, con este paciente, realizamos la prueba del STEP test, como veis en la imagen, con un escalón en este caso bastante bajito, porque el paciente precisaba de no tener mucha altura. Realizamos durante 3 minutos subir los 2 pies a un escalón y bajarlos. En este caso el paciente es capaz de acabar la prueba. Durante 3 minutos hace 24 repeticiones. Como veis son poquitas repeticiones para 3 minutos. Y realizamos todas estas pruebas de tolerancia al ejercicio con el oxígeno portátil puesto. Aún así, la saturación baja a 85 y la frecuencia cardíaca sube a 112. Yo decido no parar la prueba a pesar de la desaturación porque no había mucha disnea en el paciente, pero es verdad que es una desaturación notable. En 3 minutos el paciente con el oxígeno puesto es capaz de recuperar a 93 de saturación y la frecuencia cardíaca baja a 80. Pues la recuperación es bastante buena en este paciente. Realizamos también el Sit to Stand Test, es el test de la sentadilla en español, y consiste en sentarse y levantarse de una silla, y en este caso realizamos una prueba de 1 minuto. El paciente hace 18 repeticiones, la desaturación es hasta 86 y la frecuencia cardíaca sube a 84. Realizamos otra prueba de 2 minutos y en este caso es el propio paciente el que para la prueba en 1 minuto 42, habiendo realizado 27 repeticiones, la saturación baja a 85 y la frecuencia cardíaca subió a 91. En este caso ya el paciente empezaba a notar disnea, se ahogaba, paramos y recuperamos. Recupera en 3 minutos de nuevo, saturación de 94 y frecuencia cardíaca vuelve a bajar a 76. Entonces estos test les tendré en cuenta para reevaluar mi intervención durante el desarrollo de las diferentes sesiones. Después de toda esta evaluación, como objetivos de fisioterapia respiratoria, en primer lugar me planteo aumentar el volumen pulmonar. Recordamos que tenía una respiración superficial con rigidez en la caja torácica, aumento de la taquipnea, o sea que este es el primer punto a tratar. Mejora el uso del diafragma para revertir esta respiración paradójica de la que hablamos. Reducir las secreciones, que sí que las hemos escuchado con el fonendo. Mejora de la saturación basal sin el
compresor de oxígeno y también mejora de la saturación al realizar ejercicio físico, mejora de la tolerancia al ejercicio y mejorar la fuerza, musculatura respiratoria y global. También decir que yo he incidido mucho en la valoración del aparato locomotor, pero había una atrofia muscular generalizada que luego también trabajaremos en las sesiones. Nos planteamos también reducir el uso de la medicación y, por supuesto, porque el paciente lo ha indicado, volver a realizar natación. Vale, tras la valoración con este paciente, me pongo a buscar evidencia científica sobre esta patología. Como muchas veces ocurre en enfermedades poco frecuentes y más, por ejemplo, en este cariotipo tan poco frecuente de este síndrome, hay muy poquita evidencia científica. Entonces también desde aquí hacer un llamamiento a todos los profesionales que conocen este síndrome y que han trabajado con él a intentar documentar de la mejor forma posible las intervenciones que hacemos para cada vez tener más información y ponérnoslo cada vez más fácil. Sí que veo este estudio de Gran Bretaña en el que nos indican cuáles son las causas de mortalidad de este síndrome en los pacientes. Me parece muy interesante porque es un estudio de cortes muy grande. Valoraron a 3.500 pacientes, que para ser una enfermedad poco frecuente pues es muchísima población, y lo siguieron desde 1959 hasta 2003. También muy interesante porque en 1959 no había tanta investigación como ahora. Me parece un seguimiento bastante interesante. De estos 3.518 pacientes hubo 469 defunciones y las causas de mortalidad fueron alteraciones cardiovasculares, alteraciones neurológicas y, en tercer lugar, alteraciones respiratorias. Eso ya me da lugar a entender que muchos de estos pacientes, aunque no sea un síntoma per se de esta enfermedad, tienen afectación respiratoria. Otro estudio de Morales y colaboradores muy interesante nos indica la patogenia de las alteraciones respiratorias en el síndrome de Klinefelter, que más quiero yo, ¿no? Que en una enfermedad poco frecuente me digan ya qué es lo que normalmente pasa en estos pacientes. Y vemos que hay un síndrome de tipo restrictivo. No ocurre en todos los pacientes con este síndrome, pero sí que comparado con sujetos sin esta patología, vemos que hay un síndrome restrictivo seguramente causado por esta poca movilidad que hay en la caja torácica. Esto ya nos indica también el propio estudio que reduce la complianza pulmonar dando problemas a largo plazo, como puede ser la presencia de neumonías. Me pongo a investigar también si hay alguna intervención de fisioterapia respiratoria con este síndrome y, a pesar de buscar en todas las bases de datos a las que tengo acceso, no encuentro absolutamente nada, ¿no? Esto nos ocurre mucho trabajando con enfermedades poco frecuentes, así que, conociendo ya al paciente, conociendo ya la sintomatología que presenta, me pongo a buscar en mi biblioteca propia qué otras patologías o qué otras intervenciones pueden tener algo de evidencia científica al respecto, ¿no? Por ejemplo, en la distrofia muscular miotónica vemos que hay evidencia científica que avala el uso de labios fruncidos versus a no tener terapia. Evidentemente, vemos que mejora el volumen corriente, mejora la movilidad de la caja torácica, cosa que me interesa bastante, y disminuye sobre todo la ventilación por minuto. Esa frecuencia respiratoria es menor. Entonces, bueno, puede ser que usar labios fruncidos en alguna de mis técnicas ayude o favorezca a recuperar este punto que me interesa con este paciente. También en la misma patología hay estudios sobre entrenamiento de la musculatura respiratoria. Hablaremos de esta intervención posteriormente. Este estudio es de 2020, es muy frecuente porque este tipo de intervención se realiza desde hace menos años, y vemos también que mejoran valores de la espirometría, como son la capacidad vital forzada, el volumen expiratorio en el primer minuto, la fuerza de la musculatura inspiratoria y expiratoria. Por lo tanto, también evidentemente una intervención a tener en cuenta. En otras patologías también poco frecuentes, como pueden ser el síndrome de Duchenne, directamente hay guías de práctica clínica que avalan que haya un terapeuta respiratorio que ayude a estos pacientes, sobre todo a prevenir que haya complicaciones después. Y también hay una revisión Cochrane, una revisión sistemática en la que hay varios artículos que nos indican que el entrenamiento de la musculatura respiratoria, de nuevo, mejora la fuerza de la musculatura inspiratoria y también valores expiratorios, en este caso el volumen expiratorio forzado.
Otras patologías, como por ejemplo el síndrome de Down, tienen otro tipo de intervenciones, como son el ejercicio físico o juntar la intervención de ejercicio físico con el entrenamiento de la musculatura inspiratoria en este caso. Nos ayuda a mejorar valores de fuerza de la musculatura respiratoria, pero también la tolerancia al ejercicio. Como también nos lo hemos marcado como objetivo, pues también lo apunto en mi cabeza, combinar ejercicio físico con entrenamiento de la musculatura respiratoria. Con toda esta información que tenemos, pues mi conclusión es que vamos a intentar incluir en las sesiones de fisioterapia respiratoria, en primer lugar, técnicas de reeducación ventilatoria para revertir esa frecuencia respiratoria tan alta, revertir la respiración paradójica y que haya un volumen corriente más adecuado que nos haga tener menor espacio muerto en el pulmón de este paciente. En segundo lugar, técnicas de drenaje de secreciones, acabar de limpiar ese pulmón por completo para que el resto de técnicas sean factibles. También me planteo realizar entrenamiento de la musculatura respiratoria y posteriormente, si es posible, recuperar ejercicio físico. En este caso haremos intervención de ejercicio aeróbico. Vale, ¿cómo organizamos las sesiones con este paciente? En primer lugar, señalar que es un paciente bastante colaborador, entonces esto facilita mucho las cosas, pero también es un paciente que se fatiga mucho, entonces esto hay que tenerlo en cuenta también a la hora de adaptar las sesiones. Realizamos técnicas de reeducación ventilatoria enfocadas a usar más el diafragma en vez de la musculatura accesoria del cuello y de las costillas que hemos comentado anteriormente. Esto nos permite reexpandir territorios colapsados y lo realizamos tumbado, un poquito inclinado hacia arriba para que el paciente no desature mientras lo realizamos. Desde el primer momento pude hacer estas técnicas sin la ayuda de oxígeno porque el paciente no desaturaba, así que fenomenal. Esto me permitió recuperar la complianza pulmonar en parte de este paciente y también sobre todo mejorar esa movilidad de la caja torácica que era muy pequeñita. Además, realizamos ejercicios de EDIC, que los fisioterapeutas respiratorios hacemos bastante a menudo. Las siglas significan ejercicios de evito inspiratorio controlado supralateral, y eso significa que tumbamos al paciente de lado y ventilamos el pulmón que queda en la zona superior. Esto nos permite trabajar el diámetro transverso, que también nos interesa bastante en este caso, y además, aprovechando que este paciente tenía la capacidad de hacer apneas, las incluimos en la técnica. Por lo tanto, es una técnica en la que favorecemos una inspiración lenta y profunda. Después de la inspiración realizamos una apnea de 2, 3, 4 segundos, lo que el paciente pueda, y luego vaciamos por completo el pulmón. Esta técnica es fundamental a la hora de elastificar tejido pulmonar y también caja torácica. Entonces, en casa lo realizaba con la supervisión de su familia, pero en la clínica, pues con ayuda de mis manos, íbamos cada vez llegando más allá a la hora de recuperar esta inspiración. Esta técnica es muy importante y la apnea, como se indicaba anteriormente, es muy importante porque nos permite aprovecharnos de uno de los factores que tiene el sistema respiratorio nuestro, que es la respiración colateral. Creo que esto no se conoce mucho, pero para que nos hagamos una idea, el pulmón está dividido desde ramas más grandes, con más diámetro, como puede ser la tráquea o los bronquios, que a todos nos suenan, y se va dividiendo en canales cada vez más pequeñitos, ¿no? Bronquios, bronquios segmentarios, bronquiolos, etcétera, hasta llegar a los alvéolos, que son unas bolsitas muy pequeñitas donde se realiza el intercambio de aire. Cuando hay secreciones en vía aérea profunda, cuando hay una neumonía, estos alvéolos, que serían los circulitos que veis en la parte inferior, se pueden colapsar. Y cuando se colapsan, ahí no entra aire y ese alvéolo no participa en el intercambio de gases. Pero, por suerte, el entramado del árbol bronquial hace que haya conexiones entre diferentes alvéolos o entre diferentes conductos entre sí. Y con la apnea lo que conseguimos es hacer una expansión de diferentes territorios, porque el aire se reparte por presiones por territorios que también pueden estar colapsados. Entonces hace que el aire entre por unos canales que sí que están libres, llega a alvéolos que están limpios y puede pasar a alvéolos colapsados abriéndolos. De hecho, cuando realizamos esta técnica podemos
colocar el fonendo y se oye cómo se abren estos alvéolos colapsados. Es como, solemos designar como cuando hacemos palomitas en el microondas, ¿no? Que se oye pop, 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 ¿vale? Esto se oye mientras hacemos la técnica. Entonces, si ya sabemos que hay una hipoventilación en el lado derecho y que es el lado donde más neumonía ha habido, donde más secreciones hay, esta técnica incidiremos sobre todo en este caso, en este paciente, para ventilar el lado derecho. Como hemos escuchado que también hay aumento de secreciones respecto a lo que él tenía antes del ingreso hospitalario, realizamos ETGOL, expiración lenta con glotis abierta, que en este caso se realiza de la forma contraria. Tumbamos al paciente de lado y el pulmón que trabajamos es el pulmón inferior, porque lo que queremos es colapsar al máximo ese pulmón para expulsar con la expiración todas las secreciones que podamos. La técnica con este paciente la realizo con un tubo en la boca para asegurarme que la glotis está abierta todo el rato, porque si no este paciente no lo hacía desde el primer momento, y esto nos ayuda a movilizar todas las secreciones. Por ejemplo, esta técnica también hay que hacerla en diario en casa, entonces las primeras sesiones siempre se dedican mucho a que el paciente sea capaz de hacerlo y la familia capaz de ayudar o capaz de supervisarlo de forma correcta, porque yo no voy a estar todos los días a todas horas haciendo la técnica con el paciente, ¿no? Entonces me ayuda mucho que cuando ellos noten que hay secreciones la puedan hacer en cualquier momento. Esta técnica la hacían también en casa, y dentro de las sesiones lo que también nosotros hacíamos para drenar secreciones es el drenaje autógeno. El drenaje autógeno es una técnica de fisioterapia respiratoria que tiene muchísima evidencia científica. La creó un fisioterapeuta, Chevalier, que se dedicó mucho a investigar y que, por ejemplo, en patologías como la fibrosis quística nos ha permitido hacer muchas evaluaciones y hacer muchos estudios que la avalan. Entonces, es una técnica que se puede realizar de forma pasiva, yo puedo hacérsela al paciente, o de forma asistiva, yo ayudo al paciente, o el paciente de forma activa aprende a controlar, ya en pacientes que tienen muy buen control respiratorio, y hacerla por sí solos. Es una técnica que tiene 3 fases. La primera es de despegue de las secreciones de la vía aérea, la segunda es de movilizar y colectar todas las secreciones y ir subiéndolas hacia vías de calibre más ancho, y por último evacuarlas con técnicas más de expiración forzada cuando ya están en tráquea, conseguir expectorarlas. Entonces esta técnica solo la realizábamos dentro de las sesiones. Por último, la última técnica que incluimos dentro del trabajo con esta persona al principio fue el entrenamiento de la musculatura respiratoria. Yo no sé si este tipo de intervención se conoce en la población general, creo que es bastante desconocido. Hay muchos dispositivos que nos ayudan a realizarla. Los que tenéis en la diapositiva en la parte derecha superior quizás sean los más conocidos, los de la marca Philips Respironics, pero ya están bastante en desuso. Abajo tenéis los Power Brace, que hay el clásico, ahora hay otra gama nueva, y también el electrónico, que nos ayuda a saber justo el valor que está venciendo el paciente. Otro dispositivo, en este caso el que tenéis en la parte izquierda superior, es el Origin Dual Brace, que encima ha sido desarrollado en este país, en España, en Barcelona. Nos permite trabajar inspiración y expiración al mismo tiempo, por lo tanto es un dispositivo bastante interesante. Y por último, el que yo elegí para trabajar con este paciente, que es el MST, que me permite trabajar la musculatura expiratoria y, con ayuda de un adaptador, la musculatura inspiratoria también. Este paciente no podía trabajar con el otro dispositivo, que se trabajan los dos a la vez, porque la fatiga no iba a ser posible controlarla en este sentido, entonces elegimos este otro dispositivo. Por explicaros un poco cómo funciona, es que es súper fácil. Es una válvula que tiene unos colores que me indican diferentes numeritos, que es la presión a la que yo lo puedo poner, y es la presión que el paciente vence, ¿no? En este caso es la expiración, entonces cuando el paciente utiliza el dispositivo tiene que soplar con toda la fuerza que pueda. En este caso hay que comprimir la zona de los mofletes para que no se cree presión intrabucal, y el paciente vence la válvula. Simplemente tiene que soplar con mucha fuerza. Entonces es una orden bastante fácil para este paciente que la puede realizar. El mismo dispositivo tiene una adaptación y
simplemente con esta adaptación puedo trabajar la musculatura inspiratoria y lo hacemos por separado. En ambos casos realizábamos 5 series de 5 repeticiones cada una, porque es lo que la fatiga le permitía realizar, y desde el primer momento pudimos trabajar con ello. Vamos a ver aquí, a ver si puedo reproducir el vídeo. Vale, no necesito audio porque así voy hablando yo por encima. Entonces el paciente en este caso necesita ayuda porque la pinza que viene con el aparato no la toleraba nada bien. Al final, un paciente que tiene oxígeno tiene irritada la zona nasal, entonces si encima le pongo una pinza, pues el dolor es terrible y me va a hacer la ejecución bastante regular. Y en este caso realizamos expiraciones profundas y con mucha fuerza. Como veis, en este caso necesita ayuda tanto para la compresión nasal como para la compresión de los carrillos, porque la verdad que él por sí solo no podía realizarlo. Empezamos trabajando con presiones de 30 y ahora, como veremos en la evolución, ya vamos por presiones de 40. En este caso es trabajo de la musculatura expiratoria. El mismo dispositivo con la adaptación para coger aire. Aquí sobre todo me interesa que os fijéis en cómo utiliza la musculatura de los hombros. Es súper exagerado. El paciente ya es capaz de activar diafragma en ventilaciones normales, pero cuando ponemos algo de resistencia sigue tirando mucho de la musculatura accesoria. Pero también podéis ver que no aparece respiración paradójica, cosa que también ha sido un trabajo importante a realizar con él. Muy bien. Vale, y por último realizamos entrenamiento aeróbico, subir y bajar un escalón, realizar sentadillas o caminar. En cuanto a la evolución, ya para terminar, hicimos una reevaluación en abril de 2024. La saturación sin oxígeno portátil subía de 92 a 95, 97, haciendo el paciente por sí solo sin ningún tipo de ayuda, así que fenomenal. Volvimos a realizar la prueba del peak flow, que subió un poquito su valor, pasando o llegando justo a ese 160 que me indica la tos ineficaz. Ya no había secreciones y menor área de hipoventilación, y la frecuencia respiratoria era menor que en la evaluación inicial. Ya no usábamos para nada el oxígeno portátil en las sesiones, más que para el ejercicio aeróbico. Y el MST, este dispositivo, estaba en 30 de presión. El neumólogo en ese momento suspendió el uso del broncodilatador, así que bastante contentos, y reducción el uso de las horas de oxígeno de 24 a solo llevarlo por la noche y como máximo hasta 16 horas. Mejora de la radiografía, que ya no había secreciones, y mejora de la saturación en general. Hice una reevaluación la semana pasada, aprovechando que venía aquí. En este momento el paciente está sin secreciones y con buena ventilación basal. Hemos subido en 10 centímetros de presión el uso del entrenamiento de la musculatura respiratoria, y volvimos a hacer la prueba del pico flujo tos y ya llegamos a los 180-190 litros por minuto, así que estamos bastante contentos. Puede ser debido tanto a la intervención como a que ya sabe cómo realizar la prueba, porque evidentemente en la primera prueba no sabía muy bien lo que se le pedía. También realizamos pruebas de tolerancia al ejercicio. El step test durante 3 minutos, recordemos que en la evaluación inicial fueron 24 repeticiones, ahora son 38 repeticiones, sin desaturar, sin usar el oxígeno portátil, llegando a una saturación de 92 y una frecuencia cardíaca de 100, bastante bien. Y recuperan 2 minutos en vez de en 3 y satura 97 con una frecuencia cardíaca de 77. Recupera por sí solo, no tengo ni que guiarle, así que va muy bien. Y la prueba de la sentadilla, realizó la prueba completa, que recordemos que la evaluación inicial no la realizó completa. En 3 minutos es capaz de hacer 57 sentadillas, la saturación cae a 90, andamos ahí al límite, y la frecuencia cardíaca es de 103. En 2 minutos vuelve a recuperar con las ventilaciones dirigidas que él ya hace de forma estupenda, hasta una saturación de 98 con una frecuencia cardíaca de 85. Esta tolerancia al ejercicio, mejor que en el mes de enero, me indica que el paciente es capaz de salir a caminar sin el uso de oxígeno, va a la asociación durante 5 o 6 horas por la mañana sin el uso de oxígeno, por lo tanto su calidad de vida ha mejorado un montón.
Señalar como último punto que no solo esto es debido al trabajo de fisioterapia respiratoria, evidentemente hay un equipo detrás. En la asociación sé que hay trabajo de logopedia, sé que hay trabajo de una fisioterapeuta con la que me he coordinado también para que él vaya haciendo ejercicios en su localidad en vez de tener que venir tanto a Burgos. Yo ahora mismo lo veo cada 3 semanas, una cosilla así, y solamente cambiamos parámetros y controlamos que no haya secreciones ni nada que se nos vaya un poquillo de las manos. También el servicio de neumología y neurología está muy pendiente de él, entonces al final yo creo que todo el equipo interdisciplinar empuja a que este paciente se haya recuperado de este episodio de la mejor forma posible. Y ya estaría. Muchas gracias a todos por vuestra atención. La bibliografía que he utilizado está en este QR, tengo los papers si alguien los quiere, y nada, cualquier duda, cualquier pregunta, pues ahora o al final de la mañana, encantada de responder. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Paula, súper interesante y yo creo que es súper claro también para entenderte. Las preguntas al final de la mañana, por favor, y ahora continuamos con más.